Bueno chicos, aquí estoy, día cero, en el aeropuerto, esperando para entrar a mi avión. Estoy aquí sentado. Aquí empieza esta aventura de irme a Dublín. A ver qué tal. Voy con el nivel de inglés de las cartas Magic, de los videojuegos no doblados y de las pelis porno. Y espero que me vaya bien. Espero que me vaya mal, así habrá cosas interesantes que contar y tal. Ya sabéis, estos vídeos no van a ser para gente al azar ni nada, va a ser para gente que más cercana, para los amigos y tal, y va a ser para vosotros que me acabáis de dejar en las puertas del aeropuerto. Muchas gracias por la despedida, por la fiesta, por venir hasta aquí, por los regalos, por los abrazos, por todo eso, porque es importante y esas cosas pues se agradecen mucho. Y bueno, ¿qué tal hacer vídeos cada 2x3? Vamos a estar en contacto, pero creo que los vídeos sean un pequeño aliciente, algo que ayude a mantenernos en contacto, que veáis un poco lo que vivo por allí. Así que ya sabéis, a darlo todo. Están haciendo ya cola para entrar. Están aquí. Voy a tener que hacer cola rapidito porque cada vez se suma más y más gente. Una manada de bestias, pardas horribles. Esto aquí voy a tener que mucha mierda. Pero bueno chicos, seguiré grabando, grabaré. Esto va por ti, Puente, estos vídeos van por ti, son for you, from the heart. Bueno, pues allá. Churricar. Estoy en uno ahora mismo. Estoy en un churricar. Yeah. Fucking sapling, nigga. Muy bien. He dado una vuelta horrible. Asquerosa, terrible. Once again, ladies and gentlemen, I will remind you that if you're traveling with small bags, plastic bags or duty-free bags, you should place them under the seat in front of you. We are giving a priority right now in the other locker compartments to the bigger size luggage such as trolleys and suitcases. Once we have finished with the boarding procedures, there will be... En fin, he dado una vuelta horrible porque ahora Ryanair se ha modernizado. Han decidido poner numeración a los asientos y tienen que entrar por allí y he entrado por allí, así que he atascado toda la fila. Me he chocado con unas cuantas de personas. Un hombre me ha empujado literalmente hacia un lado, pero aparte de eso ya estoy aquí camino a Dublín. Bueno, acabo de llegar al aeropuerto de Dublín. He recuperado mi maleta, los dos, y ahora me toca salir por el bus. Ahora toca salir por el cordón policial. Así que supongo que salir por aquí igualmente. Vamos. Por aquí. Veremos. Las puertas. No vayas a cerrar. Y ¡tarán! Oficialmente estoy en Irlanda. Hola chicos, son las 2 de la mañana o algo así, 3 de la mañana hora española, y ya he llegado. He llegado antes, he llegado sobre las 8 o una cosa así. Y bueno, ya me he
instalado en mi nuevo habitáculo. ¿Qué decir? Wow. Pues no sé, he llegado y un montón de cosas que tengo que plantearme. Tengo que sacar un montón de papeleo, un montón de tarjetas y la cuenta bancaria y tal. Tengo que empezar a repartir currículums, pero poco a poco. Poco a poco. De momento está bien, o sea, va a ser el primer día, está bien, estoy cansado. ¿Qué decir? Bueno, lo primero es que hace un frío de 3 pares de cojones. O sea, no frío en plan en Madrid, estar por la noche y dices, oh, joder, hace fresco, voy a abrocharme la sudadera. No, eso no, aquí no. O sea, la gente va con gorros por la calle, hace un frío o sea, acojonante. Y creo que yo también me voy a comprar un gorro. Me voy a comprar un gorro y calcetines gruesos. Porque es que si no... Es increíble porque mi padre va en camisa, ¿vale? Mi padre va en camisa y yo llevo toda la tarde quejando. Pero bueno, todo es hacerse, todo es acostumbrarse. El frío es lo de menos total. Estamos en octubre. No quiero saber qué pasará en diciembre porque no supere este invierno, que muera aquí congelado. Pero está bien. Estoy aquí en casa de mi padre. Puede que nos mudemos pronto a otro sitio, más él y yo, nada más. Estamos compartiendo casa con un chico y una chica. Y no sé, está bien. En los próximos vídeos os enseñaré el habitáculo. Ya esto es el salón, cocina. Hay una Xbox. Está mal. Así que nada. No hay mucho más que decir. Ya va bien. Mañana voy a ponerme a buscar grupo de capoeira para empezar a entrenar y tal. Y la verdad es que espero que para la semana que viene ya poder estar entrenando otra vez para gente de capoeira. No penséis que me voy a quedar atrás. O sea, si estoy pensando eso en plan, va a volver el guerrero y va a ser un pussy, vamos a ser todos muy buenos. Nope, subnica, nope. Y bueno, ya os iré contando. Haré vídeos cada poco. Mi ordenador va a pedos, tardaré. Pero nada que no haya pasado antes. Así que pues nada, chicos, este es el primer vídeo. Sigue haciendo, ¿vale?